Y ahorita vamos a iniciar aquí en su programa de la entrevista. Nomás estamos afinando aquí unos detalles. Tuvimos unos problemitas técnicos para conectarnos un poquito más temprano, pero ya estamos aquí. Gracias, José Anguiano, saludos. Iniciar aquí en su programa de la entrevista. Nomás estamos afinando. Gracias a José Anguiano que se está conectando. Agradecerles a los que nos están empezando ahorita a seguir y comentarles pues que vamos a iniciar con este programa de la entrevista. Como se los he comentado en otras actividades, es un programa que tiene como finalidad pues el que ustedes puedan conocer a personajes que están inmiscuidos en la vida pública y que las decisiones que ellos toman pues de alguna u otra manera terminan incidiendo en el desarrollo, ya sea de manera positiva o negativa, en el desarrollo de la actividad social. Y en esta ocasión pues tenemos el grato gusto de poder estar conversando con un joven colimense, un joven que es muy activo en la vida pública, en la actividad política, en el estado de Colima. Por azares del destino y por este mismo dinamismo que tiene este personaje que ahorita les voy a presentar, ahorita se está desempeñando como oficial del registro civil del gobierno estatal de Chihuahua. Es un joven de aquí de Colima y que lo estamos ahorita pues exportando hasta Chihuahua para que esté desarrollando ya actividades profesionales. De decir pues que aquí en Colima hay muy buenos profesionistas y aquí se ha estado demostrando. Y en ese sentido pues atendiendo y agradeciendo a todos los que ahorita se están conectando, pues decirles que iniciamos con este programa de la entrevista y estamos el día de hoy con Benji Delgado Cordero, un joven que se ha desarrollado en la vida partidista del Partido Acción Nacional. Es un joven que estudió en la Facultad de Derecho, un joven que ha presidido Acción Juvenil en el Partido Acción Nacional a nivel estado aquí en Colima y que es uno de los jóvenes promesas de este partido político y que en esta trayectoria corta ha hecho muchísimo, ha participado en administraciones públicas aquí en el estado, en el Ayuntamiento de Villalales para ser más específico. Y todo esto pues hoy nos tiene aquí a Benji como un representante de los colimenses trabajando en el gobierno estatal de Chihuahua por esa cercanía que tiene con el gobernador Javier Corral en la vida activa, y que ya nos platicará Benji un poquito más sobre todo esta vida que lleva dentro de la política y del ámbito público. Pues bueno, Benji, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de platicar contigo, de que puedas platicar con la gente y decirte, a ver Benji, ¿quién es Benjamín Delgado Cordero? Muy bien. ¿Quién es? Pues muchas gracias. Antes de iniciar, muchísimas gracias por la invitación a tu programa, muy bien conocido y reconocido en la política colimense. Gracias a todas y todos los que nos acompañan en esta noche. Pues mira, yo creo que describirnos siempre es una de las aventuras más riesgosas que tenemos los seres humanos. Prácticamente yo me definiría como un joven con ganas de cambiar mi realidad. Creo que esa frase me engloba. Siempre busco en los lugares en donde me toca participar, pues buscar la realidad que no me gusta, o quizás dejar mi granito de arena en los espacios en los que me ha tocado participar. Así lo he hecho pues prácticamente desde mi vida académica, en mi primaria, secundaria, preparatoria, en la propia Facultad de Derecho y actualmente en la función pública. Te relato. Pero a ver, ¿dónde naciste, Ben? Yo nací en el Estado de México. Yo soy mexiquense de nacimiento. Okay. Nací el 30 de marzo de 1994, pero prácticamente a los 6 años de vida, por las cuestiones de inseguridad en el Estado de México, mi familia decidió emigrar. Buscamos algunos estados en donde podíamos vivir
y pues gracias a Dios y gracias al destino terminamos aquí en Colima. ¿En Colima capital En o Colima Vida? capital. Okay. Colima ¿En capital. qué parte creciste aquí en Colima? Yo crecí, primero llegué a vivir en la parte norte de la ciudad, estudié en la primaria en el Colegio Anáhuac, ahí conocí a muy buenos amigos y amigas que todavía me acompañan en la vida, y posteriormente cambiamos la residencia a la zona oriente de la ciudad, que prácticamente pues ahí fue en donde me formé. Llevo muchísimo tiempo viviendo ahí, más o menos 13, 14 años de mi vida. Ahí es en donde tengo pues a mis amigos de toda la infancia, a mis amigos de toda la vida, y en donde me he construido junto con mi familia. Y entonces creciste en esta zona de Colima, estudiaste en secundaria, preparatoria. Sí. ¿Dónde estudiaste la preparatoria? Estudié la preparatoria en la preparatoria Liceo Colima, que también se encontraba al norte de la ciudad. Yo siempre he dicho que esa etapa de mi vida, la etapa de la adolescencia, fue muy complicada porque ese es el momento en el que los jóvenes pues conocemos tantas cosas, terminamos pues una etapa de niñez y estamos interesados en hacer tantas cosas que pues para mí sí fue complicado centrarme. Andaba en las fiestas, andaba en la pachanga, despreocupado por la escuela y pues bueno, al final entendí, tomé el camino del bien, creo yo. Y entonces, estando en la prepa, es donde te nace esa intención de decir, oye, quiero estudiar Derecho. ¿O cómo es que te llama la atención estudiar esa carrera? ¿O pensabas estudiar otra cosa? No. ¿Qué fue lo que te motivó? Fíjate que yo cuando salí de la secundaria, y yo por la verdad el poco interés que tenía con continuar mis estudios, nunca yo revisé hacia dónde quería irme. Terminando la secundaria, mi mamá me da la oportunidad o me da la opción de buscar entrar a la Fuerza Aérea, a la Fuerza Aérea Mexicana. Entonces yo hice mis exámenes aquí en Guadalajara para entrar a la Fuerza Aérea, pero desafortunadamente no pasé el examen de salud, que pues muchos de ustedes deben saber que los exámenes son muy rigurosos para entrar a la Fuerza Aérea y todo lo que tiene que ver con el Ejército Mexicano. Son exámenes muy rigurosos y yo desafortunadamente el examen de salud, la prueba de salud, no la aprobé y yo me regreso con un poquito decepcionado, pues porque era pues como que la decepción para mi familia, ¿no? De que cómo no quedaste, etcétera, etcétera. Pero es cuando entro ya a la preparatoria Liceo Colima y ahí es en donde en algún momento, la verdad es que mi familia y seguramente como a muchos otros amigos y amigas abogadas, pues mi familia me decía, tú vas a ser abogado porque te encanta andar peleando y discutiendo con la gente. Y yo la verdad nunca hasta ese momento pues jamás me imaginé que terminara así siendo abogado, pero es durante esa parte de mi vida, esa etapa de mi vida, que es cuando pues llego a una escuela en donde soy prácticamente un desconocido porque ninguno de mis amigos estaban ahí. Es cuando me centro, es cuando decido dedicarme ya bien a mis estudios y es ahí en donde inicio un grupo a favor de los animales. En aquel entonces recuerdo yo haber visto en la televisión unas corridas de toros, entonces pues yo me saqué de onda, ¿no? Y digo, pues ¿cómo va a ser posible que en estos tiempos pasen este tipo de cosas? Y yo decido iniciar un grupo en contra de las corridas de toros, a favor del bienestar de los animales, y pues ahí cuando resulto inmerso en la vida política del país. Fue afortunadamente un movimiento muy llamativo, fue un movimiento que me tocó dirigir. Realizamos marchas muy numerosas. ¿De cuántos años estamos hablando tenías? Yo tenía más o menos 16 o 17 años cuando inicié. Ok, entonces la situación, digo, todos atravesamos esta etapa de rebeldía, juventud, entenderlo pues como decía Salvador Allende, ¿no? Que
el ser joven y no ser rebelde sería hasta una contradicción biológica. Sí. Y siempre estamos con esta situación. Tú decides al final encauzar tu camino de estudiar y te inmiscuyes en esta actividad de defensa de los derechos de los animales. ¿Y en qué momento fue cuando dijiste voy a estudiar Derecho? Ok. Era muy interesante porque cuando formábamos, nosotros tuvimos la oportunidad de formar un frente junto con otras organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la protección de los animales. Nosotros propusimos en aquel entonces la prohibición de las corridas de toros junto con las peleas de gallos en todo el estado, y en ese momento la participación de las organizaciones de la sociedad civil dentro de los temas legislativos era muy pobre porque no había muchos abogados que pudieran conducir más o menos las maniobras con el legislativo. En ese momento yo tuve la oportunidad de conocer al entonces diputado local Milton de Alba, que él fue mi primera interlocución con el Partido de Acción Nacional. Y es en ese momento cuando yo me meto a estudiar la ley, cuando yo veo las oportunidades que teníamos para llevar esa propuesta a la ley de protección de los animales, pues es cuando decido estudiar Derecho. Es cuando digo, bueno, a lo mejor sí vale mucho la pena conocer las leyes del país y buscar la manera de aplicarlas, porque al final de cuentas creo que eso es lo que nos falta. ¿Y dónde estudiaste Derecho, Benny? Estudié aquí en la Universidad de Colima, en la famosísima Facultad de Derecho. Y esa etapa, por decir, de universidad, de estudiar Derecho, ¿cómo la compaginaste con la actividad política dentro de las filas del Partido Acción Nacional? Porque como ahorita nos comentas, en ese entonces como diputado Milton de Alba fue quien te empezó a incursionar en el Partido Acción Nacional. ¿Cómo es que se da esa etapa? Despuésito de que conozco yo al diputado Milton, él me invita a trabajar con él en el Congreso del Estado y posteriormente participé con él en la campaña de diputado federal. Nos tocó competir justamente contra el exrector Miguel Ángel Aguayo. Entonces este tema de la campaña se dio justamente a la par en el que yo llevaba a cabo mi proceso de admisión en la Facultad de Derecho. Siéndote muy sincero, yo veía muy difícil ingresar a la Facultad de Derecho porque es una escuela en donde se necesita tener un alto nivel competitivo, y sobre todo que es una escuela en donde la mayoría de los estudiantes entran continuando sus estudios en la propia Universidad de Colima. Yo salía de una escuela privada yo veía complicado poder entrar. Gracias a Dios me fue muy bien en el examen de admisión, entré en la Facultad de Derecho, pero pues prácticamente compartí ese tiempo con la campaña a diputado federal de Milton de Alba y con la campaña presidencial de Josefina Vázquez Mota, que también nos tocó estar por ahí. Y entonces fue tu primera participación en una campaña. La campaña, sí. A ver, platícame esa experiencia de un joven de... ¿Qué años tenías ahí? 17. Yo tenía 18 años. 18. Se involucra en una campaña política. ¿Te la imaginabas así? ¿Pensabas que así era la política? ¿O cuál fue tu reacción? Yo creo que lo que más me impactó al principio fue el hecho de que desde afuera uno piensa que los partidos son un solo equipo. Entonces uno nunca piensa que dentro de los partidos existen varios grupos y que esos grupos están disputando también el poder. Entonces a mí me costó mucho trabajo, yo creo que a la fecha me sigue costando mucho trabajo entender el por qué propios compañeros le ponen a uno el pie. Entonces al principio, cuando yo entré a la campaña, a la Diputación Federal, pues me encuentro con ese tipo de actitudes de compañeros panistas, y luego también me encuentro con que los jóvenes estábamos relegados a las posiciones más bajas de las campañas. Evidentemente yo pues era una persona que empezaba apenas, que desconocía la operación de una campaña, la estructura, pero y afortunadamente también pues Milton fue una persona
muy generosa conmigo, que me permitió ocupar muchos espacios, pero pues sí, también no faltaba cuando que no vino el de la botarga, pues que ¿quién se la va a poner? Pues que se la ponga Benji, ¿no? Que ¿quién va a volantear las 500 casas que nos hacen falta por una colonia? Pues órale, va Benji. Entonces, eso es lo que la mayoría de jóvenes nos encontramos en la actividad partidista. En la actividad partidista. Es muy común también escuchar que los jóvenes no podemos aspirar porque somos jóvenes y tenemos todo el tiempo de la vida. O porque no tienen experiencia. Exactamente. Yo me acuerdo que mis amigos me decían, Benji, le tienes que echar ganas porque si gana Josefina, vamos a tener espacios ahí en el gobierno federal. Ah, pues qué chido. Pero después los grandes nos decían, oye, pues es que vas empezando y a lo mejor no tienes el conocimiento que nosotros tenemos, pues te tocará ahorita poner sillas y poner las calcomanías, los engomados, pero prácticamente nos encierran en ese círculo. Y yo creo que eso es de mis mayores motivaciones. O sea, fíjate, estamos hablando que en 2012. 2012. En 2012 te topaste eso. Me topé con eso. Y si podemos irnos más atrás, podemos decir que no ha cambiado a lo que sucedía hace 20, 30 años. Sí, definitivamente. Que los jóvenes en esa misma dinámica. O no existe una gran diferencia de lo que ahorita estamos viendo. Seguimos viendo ese tipo de situaciones en que la actividad partidista de los jóvenes se termina reduciendo dentro de los partidos políticos en aspectos simplemente o llanamente operativos. Así es. Sí, de tierra, realmente. Chalaneando, como dicen, o sea, hay que, y como te decían los grandes en ese momento, pues es que tienes que pasar esto para poder aspirar a eso. Sí. Yo no me imagino, o sea, o no recuerdo, o sería interesante luego en otra oportunidad que podamos tener una entrevista con esos personajes. No me imagino a actuales, no sé, funcionarios de primer nivel, poniendo engomados, que estén poniendo las calcomanías. No. Yo no, creo que hay muy pocos que están, desde abajo, que están en esas circunstancias. Pero a ver, y entrando en esa parte, Benji, ahorita que estás tocando un tema muy importante, ¿cuál consideras tú que tendría entonces que ser el papel de los jóvenes? O sea, los jóvenes, hay que decirlo, en una época el voto joven estaba concentrado en el Partido Acción Nacional. Correcto. El Partido Acción Nacional representaba, estamos hablando antes del 2000, representaba todo ese hartazgo de gana del cambio. Exacto. Y los jóvenes ahí se recaían en el Partido Acción Nacional. Llega Partido Acción Nacional al poder, pasan 2000 al 2012, en la presidencia de la República, ganan gobernaturas, se ganan diputaciones, espacios, presidencias, y entonces el joven ya no percibe al Partido Acción Nacional como lo percibíamos antes, que era un partido de oposición, ¿no? Sí. Termina de serlo. Entonces los jóvenes, con esta idea, podemos imaginar o que dejan o se sienten relegados o no se sienten identificados con los partidos políticos, o buscan alguna opción política que termine reflejando esa percepción que tienen de que las cosas deben de ser distintas o que deben de cambiar, y que a lo mejor pudiéramos ahorita pensar que Morena aglutinó un voto joven en esta pasada elección, que me queda claro que conforme sigan ellos gobernando, sí, van a terminar o van a dejar de tener ese voto joven porque ya no representarían la oposición. Pero entonces tú, desde tu perspectiva de joven, ¿cuál crees tú que debería de ser la opción de los partidos políticos? ¿Hacia dónde debería de caminar el manejo, o hacia dónde tendrían que ir los jóvenes o apostarle para participar en la actividad pública, en la actividad política? Porque los partidos políticos siguen siendo quienes acaparan el acceso al poder, ¿no? Así es correcto. Mira, yo primero, para responderte lo último, yo sí creo que los partidos políticos son un cauce que maximiza la democracia. Es verdad que están desgastados muchísimo, y me parece que
la propuesta no debe ser terminar con los partidos, sino debe ser más bien transparentarlos, debe ser mejorarlos. Yo no soy de la idea de que tengamos que acabar con los partidos políticos o que estos se reduzcan a dos, como en su momento fue una propuesta del presidente de la República. Yo creo que los partidos son espacios en donde un grupo de personas converge, en donde un grupo de personas comparten ideas, comparten proyectos, y yo creo que eso es la esencia del partido político. No tiene por qué cambiar la esencia, pero sí creo que debemos buscar mecanismos para que los partidos no sean grupos cerrados en donde solamente 4 personas toman las decisiones, en donde al militante no se le toma en cuenta, en donde se cree que la militancia es una red, bueno, es más bien un grupo de peces o de pescados que hay que ir a pescar y que a ver quién se lleva más a su red, y el que tenga más es el que va a ganar las elecciones. Yo creo que no es así. Uno de los principales problemas de la política en México es la simulación, y la simulación le ha hecho mucho daño a los partidos políticos. Entonces, a simular a que son democráticos. Exactamente. Entonces, porque no pasa solamente en el PAN, pasa en todos los partidos políticos. Hay algunos otros partidos políticos que dicen, pues sí, nosotros simularemos una campaña, pero porque nuestra tradición siempre ha sido el dedito, el dedazo, ¿no? Entonces, yo creo que los partidos políticos deben convertirse en un espacio de democracia real, en donde se le permita al ciudadano, al militante participar realmente. Y en la cuestión de los jóvenes, yo veo 2 problemas del por qué no los jóvenes se acercan a la política. La primera es porque los jóvenes no nos sentimos representados con los políticos que se encuentran en funciones. Hay muchos estudios, análisis, por ejemplo, del INJUVE, de algunas otras agrupaciones juveniles que se dedican a estudiar la participación de jóvenes en política, y todas coinciden en que, en primera, para que un joven, más bien un joven no se siente representado porque en los espacios de poder no se encuentran jóvenes. Para que un joven pueda ser candidato a cualquier posición a la que tú me digas, más bien depende de la cercanía que ese joven tenga con las cúpulas de poder de los partidos políticos, a la capacidad, a la calidad de persona que sea el muchacho o la muchacha. Entonces, pues obviamente eso hace pues, que no estemos interesados. Cuando uno entra en los partidos políticos, le trabaja durante mucho tiempo, y luego resulta que hay una oportunidad para que sea un joven candidato y se lo dan al hijo de no sé quién o a la hija de no sé quién, pues es ahí cuando uno se desanima. Entonces, el primer problema es que no hay representatividad de los jóvenes en los espacios de poder, no hay jóvenes en las cámaras de diputados, en las de senadores, no hay jóvenes en los gobiernos federales, municipales. O sea, vemos el gabinete del presidente Andrés Manuel y pues no se ve. Yo creo que la persona nomás más joven es ahí, alcalde, ¿no? La persona más joven ahí tendrá 60 años. Nomás la secretaria del trabajo, ¿no? Nomás sí, nada más, que es chihuahuense, por cierto. Es Ana Luisa Alcalde, ¿no? Ana Luisa Alcalde, pero salvo, y bueno, también recordemos que, y esa es otra de las que es hija del asesor número 1 del presidente, hija de Berta Luján de Moreno, o sea que termina siendo una cuota esa es otra cosa de la que los grandes se agarran, porque para los grandes la juventud termina como a los 45, que es una edad contraria a todos los estudios o a la edad que se maneja incluso hasta por la ONU, que la juventud es hasta los 29 años, pero pues a esa edad para los grandes todavía somos niños, todavía no podemos participar. Entonces llegará el momento en el que uno ya tenga 40 años, siga siendo joven, siga de 45 años, y ya será tu turno, ¿no?, de participar. Pero pues mientras, de los 18 a los 45, pues te toca pegar calcas, te toca los acomodar sillas, te toca la parte de abajo de la campaña. Entonces, ese es uno de las más grandes justificaciones del por qué los jóvenes no participan. Y fíjate que yo creo que no es tanto que los jóvenes no estemos interesados, porque al final de cuentas
los jóvenes sí participamos en política. Hay quienes, como yo, por ejemplo, sí participa activamente en un partido político, pero lo vemos todos los días en redes sociales, que son medios alternativos en donde los jóvenes también dan su opinión, dan su sentir, y lo proyectamos por medio de memes, lo proyectamos por medio de videos, lo proyectamos por medio de historias de Instagram. Sí hay participación, pero a lo mejor no es una participación directa en las candidaturas. Tendremos que buscar la manera de cambiarlo. Y fíjate que esta situación de los jóvenes, como de alguna u otra manera, conforme se van desenvolviendo y desarrollando, y los pocos jóvenes que vemos en los espacios, pues luego terminan actuando hasta peor que los más adultos, ¿no? Tomando decisiones muy retrógradas y no con la intención de avanzar o de hacer progreso, progresistas o generar un cambio. Pero de alguna u otra manera, como bien dices, los jóvenes terminan siendo un elemento de los partidos políticos para realizar diversas tareas, diversas actividades, y que han servido para que luego terminen siendo tomados en cuenta para alguna actividad, ya sea de la administración pública, y en algunos casos para ciertas candidaturas, que terminan siendo, como tú bien dices, cuotas incluso hasta de linaje, ¿no? Exacto. O sea, de familia. Si nos ponemos así, ahorita se me viene a la mente, por ejemplo, yo recuerdo cuando la actual superdelegada Indira Vizcaíno, pues ella fue diputada federal, joven, a los 21 años, si no me equivoco, y ella llega por una cuota de su papá. O sea, no es porque dijeran, mira, esta joven ha hecho, tiene, o porque tiene tales tal experiencia o lo que sea. Es porque el papá le tocaba y el papá dijo, no me la den a mí, démelo a mi hija. O vemos, por ejemplo, en Oaxaca, al hijo de un ex gobernador, de Pepe Murat. Alejandro Murat ahora es el gobernador, y empezamos así, como vemos esa parte del linaje que termina siendo algo que a veces hasta los jóvenes dicen, bueno, pues entonces necesito tener el apellido, necesito tener esto para que pudiera yo tener la oportunidad. Pero de toda esta situación que termina envolviendo la complejidad y complicación para los jóvenes de participar, tú has participado en el Partido Acción Nacional, te metiste a Acción Juvenil, llevaste los destinos de este partido, de los jóvenes de este partido. ¿Cómo fue esa experiencia? O sea, ¿qué es lo que viste, lo que hiciste y lo que crees que te faltó hacer para darle ese brinco en el tema de la juventud del Partido Acción Nacional? Que, por ejemplo, ahorita, para no irnos tan lejos, un joven es el dirigente del Partido Acción Nacional, pero actúa peor que un septenario, o es más, yo creo que Manuel Bartel se ve joven al lado del actual dirigente del PAN, ¿no? O sea, esa es la situación. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué ha hecho falta? Mira, yo después de que te platiqué que entré a la Facultad de Derecho en el 2013, tuve la oportunidad de ser coordinador estatal de Nueva Generación, que en el Partido de Acción Nacional en aquel entonces era el grupo juvenil, pero de los más chavitos, de los 16 a los 18, 19 años. Entonces a mí me tocó en el estado pues empezar a agrupar un equipo de chavitos y de chavitos de esa edad. Posteriormente, en el 2015, participo en las campañas, de nueva cuenta participo ahí en la campaña del entonces candidato Jorge Luis Preciado, en la ordinaria y en la extraordinaria. 2015. Fue un tema para mí muy complicado por la situación, por el contexto que se vivió en aquel entonces. Despuesito de la elección ordinaria, me invita el hoy gobernador de Chihuahua, Javier Corral, a coordinar su campaña de jóvenes
para ser presidente nacional del PAN. Es ahí cuando lo conozco, cuando hago una amistad con él. Pero posteriormente, ya en 2016, el ingeniero Enrique Michel, entonces presidente del Comité Directivo Estatal, me designa como secretario estatal de Acción Juvenil. Y para mí todos esos momentos creo que me ayudaron para entender cuál tenía que ser mi misión como joven en política, que es construir a más jóvenes que puedan participar de una manera libre. Yo creo que eso es lo que a los jóvenes nos ha mermado mucho. La mayoría de jóvenes que participan en política, si no es que todos, hemos recibido, a lo mejor no amenazas, pero sí advertencias, de que si no te alineas de esta manera, pues tú nunca vas a crecer. O de que si tú haces esto, prácticamente vas a estar bloqueado en el camino que quieras hacer. Entonces, muchos jóvenes llegan a ser funcionarios por haber acatado una línea, por haber seguido una orden autoritaria, porque pues eso es lo que es, y al momento de que llegan a ostentar un cargo público, pues tienen que atender las indicaciones de la persona que los puso ahí. Entonces, yo creo que eso también ha hecho pues, que las personas jóvenes que están en los espacios de poder actualmente estén atados de manos, y por eso el actuar de muchos de ellos y de muchas de ellas. Eso es lo que yo siempre he intentado evitar. Yo les digo a los jóvenes que me acompañan que probablemente si yo hubiera seguido una línea, o si yo hubiera atendido una instrucción autoritaria o una orden incluso de las personas que en su momento tenían el poder, probablemente hubiera sido diputado o ya hubiera sido alguna otra cosa. Pero siempre me ha tocado navegar contra corriente. Entonces, pues hay mucha gente que no me quiere por eso, y los entiendo. Pero yo creo que... Y que esa visión que tienes es lo que te hizo empaginar muy bien con Javier Corral. Sí. Porque Javier Corral es un personaje, el actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral, ha sido un personaje que ha sido totalmente crítico, contrario al interior del Partido de Acción Nacional. Es de las voces más críticas que siempre ha tenido el Partido de Acción Nacional. Siempre ha ido en contra, remando contra corriente, señalando este tipo de situaciones que se han vivido al interior. ¿Y cómo fue que hiciste migas con él? ¿Cuál fue el...? Fíjate que fue muy chistoso, es una experiencia que la verdad a mí me llena mucho, porque en la elección del 2015 a gobernador, yo traía muchas diferencias con el Comité Directivo Estatal del PAN. Y ¿Quién que era presidido por...? Era el presidente Jesús Fuentes. Jesús Fuentes, de Comala. Entonces, por ahí había la intención de expulsarme del partido, querían expulsarme, y afortunadamente yo tenía, o tengo, gracias a Dios, muchos amigos y amigos militantes pues que con los que comparto ideas y con los que comparto convicciones. Entonces, en la campaña presidente nacional del PAN, en donde competía Ricardo Anaya contra Javier Corral, cuando fue una campaña muy austera, era una campaña donde no había derroche de recursos. Yo recuerdo que cuando yo estaba a punto de renunciar al PAN en ese entonces, y cuando sale la oportunidad de que Javier sea candidato a gobernador, yo le escribo a su Facebook diciéndole que si él estaba interesado en participar, pues que yo quería acompañarlo. Que en ese entonces él era senador. Él era senador de la República por Chihuahua. Entonces me contesta por Facebook, me dice adelante, vamos a entrarle, ponte en comunicación con mi secretario particular. Yo me pongo en comunicación y yo solito decidí imprimir mis volantes. Yo estaba en comunicación con otros coordinadores de jóvenes en todo el país, con coordinadores de la propia campaña, y en Colima pues éramos muy poquitos los que estábamos apoyando a Javier. En aquel entonces abrimos dos grupos, el grupo que tenía yo de jóvenes y el grupo que tenía la exdiputada federal Pati Lugo, que ella también apoyó a Javier. Entonces yo dije, no tengo nada que perder. Sí, yo creo que es mi convicción, y además es mi decisión apoyar a Javier. Yo recuerdo que
que mis compañeros panistas, muchos de los líderes me decían, Benji, ¿para qué te metes ahí? Va a perder, no tienes nada que ganar ahí, no te vayas contracorriente, te vas a cerrar las puertas, pero era una persona a la que yo admiraba demasiado. Entonces, en su visita en Colima, primero estuvo en Manzanillo, y ahí nos recibió parte de la militancia de Manzanillo, la presidenta del Comité Municipal de Manzanillo. ¿Que en ese momento quién era? Que en ese entonces era la señora Carmen Rodríguez, que me parece que ahorita ya no está como presidenta. Ahí tuvimos una reunión con militancia del PAN, y uno de los panistas pues más reconocidos del estado le comentó al entonces senador que había una posibilidad de que me corrieran. Posteriormente vamos a Tecomán. En Tecomán también unos muy buenos amigos de Tecomán le dicen lo mismo al senador: oiga, senador, el muchacho lo van a correr, y mire que si lo corren y se nos va independiente nos va a chingar, entonces hay que hacer lo posible para que no lo corran, es un buen muchacho. Yo lo valoré mucho, y recuerdo que terminamos la reunión en el Comité Estatal del PAN, y ahí estuvo un panista que tiene, yo creo que como 60 años siendo panista. ¿Quién? No, el señor Marcelino, un señor que vive en el Yermo, no recuerdo su apellido. Okay. Pero yo tenía mucha confianza con él conmigo, habíamos compartido un proyecto en el 2014, y entonces él va a la reunión con Corral, y luego se para enfrente del senador y le dice: senador, yo vengo aquí porque sé que el muchacho lo quieren correr, y yo vengo a decir que el PAN no es lo mismo que antes, porque a mí me tocó estar en las campañas presidenciales del 50, etcétera, etcétera. Aventó ahí su récord de historias panistas, y el hecho de que una persona como él metiera las manos por mí me conmovió mucho. O sea, al final de cuentas yo dije, me corran o no me corran, creo que dejé una huella aquí en el Partido de Acción Nacional con varios militantes. Entonces, al finalizar esa reunión, se acerca el senador con el presidente estatal, se pusieron a platicar, yo los veía desde lejos, y a los 5 minutos me habla el senador y me dice: oye, ven, ven. Entonces ya voy y le digo: dígame, senador, le estoy diciendo al presidente del comité estatal que tengo conocimiento de que te quieren expulsar del PAN. Entonces, si ellos inician un proceso de expulsión en tu contra, yo le estoy comentando al presidente que voy a venir yo a defenderte personalmente. Entonces, pues eso, el hecho de que la persona que más admiraba en el Partido de Acción Nacional en el momento hiciera eso por mí, pues obviamente me motivó, me conmovió. Y obviamente no hicieron el procedimiento. No, fíjate que días después, semanas después, se venía la campaña extraordinaria de Jorge Luis Preciado, y me habla el presidente del comité estatal, que es una persona con la que yo le me expresas y que ahorita tengo una muy buena amistad con él, pero me dijo: oye, ven, se viene aquí la elección y te ocupamos, o sea, súmate. Entonces yo recuerdo que yo hablé con el senador, y yo le comentaba: ¿por qué me tengo que sumar a esa campaña? Y él me dio unos motivos para justificarlos, y me sumé a la campaña de Jorge Luis Preciado posteriormente. Pero pues prácticamente eso a mí me llevó a lograr una relación con Javier que hasta ahora persiste. ¿Y que me lleva a trabajar para allá? ¿Qué fue lo que te lleva a trabajar? Que para entrar en materia de ese momento, antes tú de trabajar ahí con Javier Corral, de irte para allá, trabajaste para el ayuntamiento de Villa de Álvarez con Yuleni. ¿Estuviste en qué área? Estuve en la Dirección Administrativa de Seguridad Pública. De Seguridad Pública. Y en esa etapa, ¿cuánto tiempo duraste? Estuve más o menos 4 meses prácticamente en la Dirección Administrativa. ¿Que era tu primera incursión? Sí. ¿En la actividad pública? Sí, prácticamente era el primer puesto directivo, porque había estado ya trabajando con Milton de Alba en el Congreso, trabajé con Pepe Cárdenas, que actualmente es regidor en Colima. Yo había estado con él cuando había sido primera vez regidor, era el alcalde Federico Rangel, el maestro Federico Rangel. Posteriormente, en el 2016,
Le estuve apoyando ahí con algunos temas a la diputada Adriana Mesina, Okay. cuando estuvo con el Partido de Acción Nacional, Diputada que es local una persona a la de que Tecomán. quiero y admiro mucho. En 2016, 2017 es cuando me llama el ingeniero para ser secretario estatal de Acción Juvenil. Estoy ahí prácticamente un año, terminamos la secretaría y posteriormente empieza la campaña presidencial. Entro como coordinador de campaña, coordinador de agenda de la campaña de Luis Ladino, del Güero Ladino, para la campaña a senador. Y a la mitad de la campaña me habla el ingeniero Enrique, que era el coordinador de la campaña de Ricardo Anaya, y me pide que me sume como coordinador de jóvenes en la campaña de Ricardo Anaya. Por supuesto que acepto, por la gran amistad que tengo con el ingeniero Enrique. Y posteriormente es cuando la presidenta municipal de Villa de Álvarez me llama para sumarme a su equipo, a su equipo de la administración. Duras ahí 4 meses. Y estoy ahí 4 meses. Y luego el cierre. Y luego te invita Javier Corral a trabajar. Fíjate que yo terminó la campaña, terminó la administración de la presidenta municipal Yuleni Cortés, y se viene la renovación del Comité Directivo Estatal del PAN. Ahí me invita un muy buen amigo que seguramente nos va a estar siguiendo, Paco Santana, que fue candidato a presidente del Comité Directivo Estatal. Me invita a ser su representante ante la comisión electoral. Por supuesto que digo que sí. Lo apoyo en la campaña, le metimos con todo. Tú lo conoces, una persona extraordinaria, un joven extraordinario. Y al final no nos beneficia el resultado. Creo que independientemente de todo nos fue excelentemente bien. Nos llevamos el apoyo de muchos panistas, el cariño de muchos panistas también. Y terminando esa campaña, pues yo digo, bueno, voy a descansar un poco. Creo que ha sido un año muy ajetreado. Yo creo que descansé más o menos un par de meses y me invitan a sumarme al equipo del doctor David García, que actualmente él es el director de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Cuauhtémoc. Entro ahí a echarle la mano con algunas cuestiones externas del ayuntamiento, y es en ese lapso cuando se presenta la oportunidad de Chihuahua. Entonces yo vuelo a Chihuahua a un informe del gobernador, ahí platico con él, me agendó una cita para poder platicar, me invita a una gira que iba a tener en el municipio de Parral. Lo acompaño a la gira. Durante todo ese día estuvimos pues compartiendo puntos de vista sobre Colima, sobre el contexto político de Colima, y es en ese momento en donde acordamos la posibilidad de irme para allá. Yo en el 2017 ya había hablado con él sobre la posibilidad de estar allá, y fue muy chistoso porque él me decía, a ver, ¿para qué te quieres venir si a ti el PAN de Colima te necesita? Y yo le decía, pues es que está muy difícil allá la situación y creo que mi lugar no está ahí ahorita en este momento. Entonces me dice, no, o sea, pues cuando yo fui joven, yo no creas que yo tuve las oportunidades que tú estás teniendo ahorita. Entonces tienes que pegarle, échale fregadazos, y si en algún momento me dice, te la ves difícil, pues ya vemos. Pero mientras necesitas tú ser el panista que saque adelante el PAN en Colima. Entonces, pues dije, ya, me bateó, ¿no? Pero pues ya hace 1 año y medio que me incorporé a la administración estatal, prácticamente voy y vengo. ¿Y cómo ha sido esa experiencia, Benji? Porque se puede decir, ¿cuántos años tienes? Yo entré a la oficialía 01 del registro civil a los 25 años. Y es una responsabilidad muy importante. Sí, es una responsabilidad muy grande. A tus 25 años, ¿cómo ha sido? Y luego, oficial de registro civil en un estado de Chihuahua, sí, que es grandísimo. Sí, a mí me toca, mi oficialía es pues una de las 2 más grandes del estado. La primera es Ciudad Juárez, que obviamente, pues por la cantidad de población de Ciudad Juárez, es más o menos 1,5 millones de habitantes, duplica la cantidad de población que tenemos en Chihuahua, pero pues yo soy el oficial número 1 de la capital. Sí ha sido una experiencia difícil. Afortunadamente, en la mayoría de espacios en donde me ha tocado estar, pues me ha tocado ser el más joven. Cuando fui
director administrativo de Seguridad Pública, me tocó ser el director más joven del estado de Colima. En aquel entonces yo tenía 24 años, si no mal recuerdo. Ahorita que soy oficial 01 del registro civil, me toca ser también el más joven del estado de Chihuahua, y sobre todo pues ser el oficial de la capital, el primer oficial de la capital. Y cuando yo llego me encuentro, sí, obviamente pues con la preocupación de mis jefes, de saber de que un muchacho se iba a encargar de una oficialidad tan difícil. Me encuentro también con mis compañeros del personal de la oficialía impactados, pues porque un muchacho llegaba a dirigir esa oficialía. Pero yo creo que con el paso del tiempo pues hemos sabido sacar adelante el trabajo. Sí es muy complicado por las condiciones económicas del estado, el saqueo terrible del exgobernador César Duarte. Es muy difícil económicamente maniobrar las instituciones públicas en Chihuahua. El registro civil pues obviamente se ve inmerso en ese asunto porque no hay mucho dinero para meterle, pero creo que al final la instrucción del gobernador ha sido pues echarle todas las ganas con lo que tenemos, cuidar mucho el recurso de la gente de Chihuahua, y así es como lo hemos hecho. Me parece que ha sido un año y medio muy enriquecedor. Yo creo que la experiencia de ser oficial del registro civil, porque es un área de la función pública en donde tienes que lidiar prácticamente con muchos frentes. Lidias con el frente del personal administrativo, y a mí me toca también pues a veces tener rispideces con mis jefes por cuestiones de interpretaciones de la ley. Me toca también atender al público, y el registro civil es un área muy difícil porque para algunas partes de la población, si le resuelves el problema, pues eres el héroe, pero sí, para quienes no les resuelves porque la ley no te lo permite, eres el villano. Entonces sí ha sido una etapa compleja, ha sido difícil, ha sido una aventura, un reto muy grande, pero me tiene muy contento porque creo que lo hemos sabido sacar adelante. La propia gente de los chihuahuenses que nos llegan ahí a la oficina reconocen el cambio que ha habido en esa oficialía desde que yo llegué a asumir la titularidad, y pues obviamente eso me motiva muchísimo. Pero hay una diferencia con el registro civil de Chihuahua con el de Colima, ¿no? O sí. sea, además pues del número poblacional, en Chihuahua tienen esa misma dinámica que tenemos aquí de los kioscos electrónicos, o están en esa transición. Sí lo tenemos. El registro civil de aquí de Colima es un registro que tecnológicamente es muy avanzado por la cantidad de población que tiene el propio estado, y también por la dimensión geográfica del estado, que es pequeño, los traslados son cortos. Allá en Chihuahua es un poquito más complicado, no solamente por la cantidad de población, sino que también las distancias son larguísimas, pues es el estado más grande del país. Entonces, sí hay áreas que todavía están muy desconectadas. A nosotros nos toca pues prácticamente llevar brigadas de parte de la Dirección General del Registro Civil a la Sierra Tarahumara, con los pueblos originarios del estado de Chihuahua, para ir al corriente con los registros de los menores. Tenemos muchos protocolos para ayudar a las personas de pueblos originarios. Es también pues Chihuahua un estado en donde el registro civil se ha adelantado mucho a sus tiempos con el gobierno de Javier, porque tenemos un programa denominado Soy México, en el que apoyamos a las personas inmigrantes. Al ser un estado fronterizo, ese programa ayuda mucho a los inmigrantes que por situaciones laborales tienen que irse a Estados Unidos, y es nuestro programa estrella prácticamente, porque sí recibimos una cantidad enorme de solicitudes. Ese programa lo que implica es apoyarle a los mexicanos nacidos en Estados Unidos, hijos de padres y madres mexicanos, a tramitar su ciudadanía, a obtener su nacionalidad. Okay. Entonces prácticamente es un trámite completamente gratuito. Lo abrimos el programa una vez al año, se abre en todo el país, pero Chihuahua es el puntero a nivel nacional
y eso pues nos enorgullece muchísimo. Las complejidades, cosas que por decir aquí en Colima a veces no reconocemos, ¿no? Los colimenses de por ejemplo, la facilidad claro. que se tiene, el acceso que tenemos a ese tipo de documentación. Claro. Y tú que ahorita estás teniendo esta experiencia en Chihuahua, pues sí, o sea, si estuvieras aquí de oficial, a lo mejor sería, estarías la gloria, ¿verdad? A lo mejor sería distinto, pero sí, fíjate que yo con el grupo de chavas y de chavos que me acompañan, que me han acompañado desde mucho tiempo, en las pláticas que tenemos ahí con el equipo, yo siempre les he comentado que en la función pública, o sea, que un funcionario público, si hace bien su chamba, le puede cambiar la vida a una familia, a una persona, pero si hace mal su chamba, le puedes generar muchos problemas a una familia. Y el registro civil es así, o sea, en el registro civil, por el error pequeño de un acta, una familia no puede cobrar una pensión, claro. o no puede cobrar una herencia, o se ven inmersos en situaciones en donde incluso, o sea, conmigo han llegado personas, es que licenciado, o sea, si no me ayuda con este asunto, yo no voy a tener dinero para comer el día de mañana. Entonces, son situaciones muy complejas. O no lo atienden exactamente, en el sector salud. Exactamente, entonces son situaciones que impactan directamente en la vida del ciudadano, de la ciudadana, y que creo que ese ha sido también uno de nuestros más grandes aciertos en la Oficialía 01 del Registro Civil, porque yo he intentado ser muy accesible en materia de derechos humanos, intentar maximizar este principio pro persona para que podamos llegar a más gente. Poco a poco también la Dirección General ha ido adecuando procedimientos para poder apoyar a gente con correcciones de actas que antes quizás eran improcedentes. Ahora vamos poco a poco formando lineamientos, vamos formando protocolos para apoyar a los sectores vulnerables. Entonces, pues esto es lo que me voy a traer cuando regrese. Ok, y pues tenemos que seguir con la dinámica de este programa de la entrevista. Ya nos hemos alargado mucho porque está muy buena la plática, los temas que estamos tratando. Ahorita vamos a pasar a esta etapa de conversar con quienes nos están siguiendo. Agradecerle a Yadi Ábalos que se unió. Lucero Álvarez dice saludos al licenciado Benji Delgado. Yasmín Cisneros dice saludos Benji. Güero Campos Sánchez dice saludos mi estimado Benji. Yadi Ábalos dice saludos amigo Benji, un joven con gran futuro político, pero sobre todo un excelente ser humano. Muchas gracias. Hugo de Luna Vázquez manda corazoncitos. Bueno, Yasmín Cisneros dice excelente ser humano Benji Delgado, va a ser grande, traes toda la porra Benji. Muchas gracias. Jesús Ramírez se unió, Miguel Ángel Jiménez Salvador se unió, Jessica Villarroel se unió, saludos a Jessy. René Montes, un saludo amigo. Jesús Ramírez dice saludos a Benji Delgado, un gran líder. Jimena de la Borbolla, Benji siempre activo. Alejandra Martínez, saludos Benji Delgado. Alejandra Es Bobadilla, S. Benja. Alan Alvarado, gran líder, saludos amigo. Dice Lisbeth Vadillo, saludos Benji, un joven que ha luchado bastante para lograr llegar hasta donde está ahora, te lo mereces amigo. Gracias Liz. Beatriz Morales nos está siguiendo, gracias Beatriz, saludos. Fausto Delgado Flores, a Carol Valdés Ortiz también, saludos a ustedes dos amigos. Fausto Delgado dice un saludo, Pedro Fifi Castillo, saludos amigo, ya me tocaba un saludo. Alejandra Es Bobadilla, ¿sabes que es el sí se puede? Dice Alejandra Es Bobadilla. Valentín H. León dice saludos estimado amigo. Adriana Mesina Tenas dice saludos Benji, la exdiputada, ¿verdad Adriana? Exdiputada, saludos Mesina, a la saludos, exdiputada. diputada. Mariana Cisneros dice saludos Benji. Margot Saray Bautista, bien Benji, te mando un dedito arriba. Jorge Llerenas dice grandes amigos ambos, un abrazo, vamos con todos, saludos al buen George, que también nos está viendo. Siul Sandoval también nos está viendo. Carlos Singh, saludos hermano, un abrazo. Saludos. Diego Preciado dice felicidades amigo. Juanita Ávila, saludos licenciado, felicidades. Fabiola Aguilar se unió. Eric Figueroa también nos está viendo, saludos al buen Eric.
Carlos Guillermo Aguirre Ceballos dice saludos a ambos dos. Gracias, Carlos, saludos. Gracias. Paco Santana también nos está viendo. Ya hablamos tantito de Paco. No le zumbaron los oídos a Paco. Edson David Ballesteros. Saludos a mi amigo Benji Delgado, dice. Saludos, profesor. Jenny Rodríguez Marmolejo. Qué bueno que le den la oportunidad a los jóvenes de construir una mejor sociedad desde la participación política. Es correcto. Nacheli Villalobos también se unió. Jimena de la Borbolla dice, justo eso necesitamos, voces jóvenes, es correcto. Nancy Villalobos dice, saludos cordiales mi estimado Benji Delgado. Saludos, Carla Nancy. Gómez se unió, saludos Carlita. Saludos a Carlita. Enrique también. Juárez. Evi Leal también nos manda un aplauso. Dice, Saludos, vamos Evi. con todos, saludos. Colima Rosendo se unió, dice, saludos Pedro, saludos al buen amigo Rosendo, con quien me ha hecho buenos rounds ahí en el Facebook. Samara Ramírez, saludos Pedro, saludos a Samara, un abrazote amiga. Algo me debes que no me acuerdo si qué era lo que me ibas a invitar, ahorita no me acuerdo, una comida o Nos invite. algo, a ver si ahorita me acuerdo. Leonel González Valencia también se unió, el buen Leonel, Buen Leo, buen diputado. amigo de allá de Comala, exdiputado del PAN, que ahorita anda en Estados Unidos, a ver que nos manda unos dólares, Aunque sea. porque Que se viene aquí nos está difícil la yendo cosa. mal con la pandemia. Cavernícola Capitán manda saludos. Israel Paul se unió. María Alcántara dice saludos desde Hemet, California. Saludos Saludos hasta allá. A María Alcántara, gracias por seguirnos. Ángel Almanza dice saludos, licenciado Benji Delgado, una gran persona. Tuve la gran fortuna de estar ahí con él haciendo mi servicio social, aunque fue poco el tiempo por esto de la pandemia. Muchas gracias. Y Rafael Ángel. López Hernández dice saludos mi líder, muchos jóvenes panistas queremos hacer lo que tú has logrado. Gracias, Rafita. Hugo de la Luna Vázquez dice saludos Benji, ya caile de regreso para hacer lodo aquí en Colima. Ándale. Y fíjate que eso que comenta Rafael López, muchos jóvenes panistas queremos hacer lo que tú has logrado. ¿Cuál sería ese mensaje, Benji, que podemos decirle a los jóvenes, a lo mejor no solo a los jóvenes panistas, sino a todos los jóvenes panistas, priistas, morenistas, sin partido? ¿Qué es lo que qué se tiene que hacer? O sea, ¿a qué hay que apostarle como jóvenes para tener estas oportunidades? Porque como tú lo has dicho, no ha sido sencillo, ha sido una tarea complicada, pero pues no has dejado de estar picando piedra. ¿Qué le comentarías, Benji, a los jóvenes sobre qué es lo que habríamos que hacer? Pues mira, yo creo que lo primero que les comentaría es creérsela, esa es la principal. Creérsela y morirse en la raya. Esas son cuestiones fundamentales. Cuando uno quiere tener una oportunidad, lucha por ella independientemente de cualquier cosa. La otra es seguir siempre sus convicciones, no traicionarse a sí mismo, no traicionar a la familia, no traicionar los principios, los valores que la familia nos inculcó. Eso es también primordial. Probablemente en el camino habrá quienes les pidan traicionar esos principios, pero cuando uno traiciona sus principios y sus valores, probablemente podrá tener un cargo ostentoso en la función pública, pero a la gente eso no le va a servir para nada. Entonces, lo principal es enfocarse en que la política, en que el servicio público, pues es eso, es servir a los demás, es servir a la gente, es servir a los ciudadanos. Entonces, muchas veces o actualmente en política, la única manera que se tiene para servir es siendo un hombre libre, una mujer libre. Eso es lo principal. Yo he intentado mantener siempre mi libertad, eso me ha costado mucho trabajo. A mí no me encasillan con un grupo dentro del Partido Acción Nacional, porque yo participo con las personas con las que yo creo que es lo correcto. Incluso me ha traído muchos problemas en el partido, pero es eso, es no perder la libertad, es no perder las ganas, no perder la convicción, el ánimo. Este camino es difícil, lo decía muy bien don Manuel Gómez Morín, el fundador del Partido Acción Nacional, es brega de eternidad, y yo creo que cuando lo decía a lo mejor ni siquiera lo dimensionaba, pero sí es brega de eternidad. Al final de cuentas,
uno pasa por los cargos públicos, contribuye un poco con un granito de arena, pero en la vida pública, la vida de la sociedad sigue adelante, incluso hasta que estemos muertos, hasta que ya no estemos aquí. Entonces es entender que la política es para eso, es para ayudar, es para aportar, y pues siendo completamente honestos, siendo completamente sinceros, si uno no está en política por eso, pues prácticamente no tenemos nada que hacer aquí. Y Benji, para terminar, ya estamos cerca de la hora de la transmisión, preguntarte, Benji, ¿qué sigue? ¿Seguirás en Chihuahua? ¿Vienes para Colima? ¿Vienen tiempos electorales, tiempos políticos, de convulsión política en nuestro estado? El próximo año hay un proceso electoral. ¿Piensas venirte a Colima o seguir en Chihuahua o hacer carrera política en Chihuahua, o piensas regresar aquí a Colima a seguir haciendo? No, fíjate que el cariño que yo le tengo a Chihuahua, el amor que yo le tengo a Chihuahua, me va a tener que aguantar, porque pues prácticamente Colima es mi casa, Colima es mi hogar. Yo aquí crecí, a pesar de que no nací aquí en el estado de Colima, pues desde que tengo 6 años aquí crecí, aquí me formé, aquí está mi familia, aquí están mis amigos, mis amigas, mis maestros, mis maestras. Prácticamente he hecho mi vida aquí, y le tengo un profundo amor a Colima, y yo siento que sería ingrato dedicarle mis esfuerzos a un estado que no me ha visto crecer, como lo es Chihuahua. Yo a Chihuahua pues obviamente lo quiero mucho, porque es un estado que me dio una oportunidad muy grande de aprendizaje. La gente de Chihuahua nos ha recibido espectacularmente, pero parafraseando al gobernador Javier Corral, cuando él decidió solicitar licencia para separarse del cargo de senador, y para irse a competir por la gobernatura de Chihuahua, pues todos sabíamos que Javier Corral pues era uno de los principales legisladores del país, si no es que el más brillante en aquel entonces. Comunicaciones, se traía la comisión de comunicación. Un parlamentario brillante, su trayectoria de parlamentario ha sido brillante, y muchos veían difícil la posibilidad de que se apartara de ese camino para irse a buscar la gobernatura de Chihuahua, que además se veía complicada. Sí. Yo creo que éramos muy pocos los que teníamos fe en que le iba a ganar, pero cuando él se despidió del Senado, al final de su discurso, él decía: voy en pos de Chihuahua, la tierra llama. Entonces, yo creo que se la voy a aplicar igual. Te veremos entonces por aquí. Es igual, probablemente sí. Fíjate que yo creo que mi gratitud es hacia Colima, hacia la tierra que me formó, y me gustaría mucho participar en este momento histórico que se viene para Colima. Claramente el PRI dejará de ser gobierno el próximo año. Se vienen pues una condición muy interesante políticamente hablando, y me gustaría aportar mi granito de arena para ese cambio que Colima se merece. Pero en esta oportunidad que se viene el próximo año, en esta etapa que se va a vivir electoral en Colima, las condiciones, el escenario es muy complejo, ¿no? Estamos viendo un escenario, primero con una pandemia, un problema de salud grave que tenemos en el país, una crisis económica complicada, y que de alguna u otra forma eso va a incidir en el proceso, en los procesos electorales. Vamos a vivir un proceso donde no veremos por reuniones multitudinarias, la forma de hacer campaña yo creo que va a ser distinta, no podemos actuar de la misma manera que veníamos actuando, y eso lleva además un ingrediente adicional sobre el tema de la participación de los jóvenes. Los partidos políticos o los que vayan a participar en el próximo proceso electoral, pues deben de llevar una cuota de jóvenes, deben de llevar una cuota de mujeres, deben de llevar una cuota de jóvenes. Eso tú lo ves
positivo? ¿Ves opciones viables el que le permita o que le den la oportunidad a los jóvenes? ¿O tú consideras que ante estas circunstancias el no tener una estirpe, un linaje, de lo que estábamos platicando hace rato, te permite tener oportunidades, o ves un escenario distinto? Yo creo que afortunadamente la gente, los ciudadanos, hoy en día son más exigentes con sus candidatos, y yo creo que eso también va a obligar a los partidos políticos a exponer a sus mejores cuadros, a sus mejores mujeres y a sus mejores hombres. Esperemos que así sea, porque a lo mejor habrá quien administre la derrota, ¿no? Pero esperemos que las dirigencias de los partidos entiendan. Nosotros, y es algo que a lo mejor no comentamos, pero dentro del tema de la participación de jóvenes en política y en candidaturas, nosotros formamos un grupo o un frente de jóvenes hace más o menos 6 años, jóvenes de todos los partidos políticos, del PRI, del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano, de Nueva Alianza, en el que exigíamos que se estableciera esa cuota de participación, porque independientemente de las diferencias ideológicas que podíamos tener en aquel entonces, o incluso como miembros de algún partido en específico, coincidíamos en que todos éramos limitados, a que a todos los jóvenes nos ponían el pie en todos los partidos políticos. Entonces nosotros peleamos para que desde ese entonces se pudiera reformar el Código Electoral. Incluso la reforma que se presentó hace muy poco y que presionamos mucho al diputado Vladimir para que la pasaran, prácticamente es una redacción similar a la que nosotros presentamos desde hace unos años atrás, y que al final de cuentas se convierte en una acción afirmativa que va a permitir que los jóvenes podamos acceder a las candidaturas. Obviamente sí necesitamos también nosotros como generación empujar muy fuerte, evidenciar, exhibir pues todas las irregularidades que puedan presentarse dentro de estos procesos de designación o de elección de jóvenes candidatos, pues para evitar que llegue el hijo de fulanito, el hijo de fulanito, o el apellido de no sé quién o de no sé cuánto. Sí va a ser un trabajo difícil, se darán los casos, evidentemente, pero yo creo que ahorita tenemos también mucha posibilidad de jóvenes de apretar en ese sentido. Y vienen retos importantes para los jóvenes, porque sí, es algo que yo creo que también tiene que convertirse en una tendencia en que la población se preocupe más en la manera en que ejerce el voto, ¿no? Así es. O sea, se decía que querían que hubiera mayor participación de las mujeres, que las mujeres participaran para que les dieran oportunidades. Van de candidatas y no ganan, sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente no vota por la mujer. Y lo mismo podemos ver con el caso de los jóvenes. Pueden estar en la boleta, pero no necesariamente porque la gente quiera votar por un joven. Pero entonces tiene que haber también una gran pues retroinspección de la propia ciudadanía, de decir qué es lo que quieres que te esté representando, quién quieres que te esté gobernando. ¿Prefieres esto o quieres esto? Que la misma ciudadanía se preocupe por ver quiénes son los candidatos, quiénes son las opciones, quién es el perfil de cada personaje, para decir, bueno, pues me da muy buena confianza que esta persona sea quien me gobierne, o esta persona, este joven me gustaría que fuera un joven, o que representara, o que esta mujer fuera. Entonces esa parte también es un gran reto que van a tener quienes vayan a estar en la boleta, quienes vayan a participar, de poder convencer a la población de eso, y creo que va a ser un reto importante que vamos a ver para el 2021, un reto para los partidos políticos, como tú bien lo mencionas, de cómo van a determinar o definir quiénes van a ser sus candidatos jóvenes, quiénes van a ser sus candidatas mujeres. También es otro de los retos que tienen los partidos políticos, y de qué manera se van a conjugar en ese sentido. Pues Benji, agradecerte el que nos hayas dado esta oportunidad de poder conversar contigo, conocerte un poco más, saber tu experiencia, que otros jóvenes quienes nos están viendo, o no tan jóvenes,
pues conozcan estas historias y de quienes han estado participando en este programa. Esa es la idea, la intención, de que todos quienes participen platiquen la historia y que de alguna u otra forma termine siendo un motivo o termine siendo una razón para que otras personas también quieran impulsar, participar, claro, y esforzarse en esto de la actividad pública, de interesarse en lo que hacen los funcionarios públicos. Pues bueno, agradecerles, pero sobre todo a ustedes que nos están acompañando, que les gustan este tipo de programas que estamos haciendo, que tienen, como les vuelvo a repetir, la única finalidad de que ustedes sean mejor enterados de esta actividad. Benji, muchísimas gracias. Gracias, mi querido Pedro, muchas gracias. Y pues nos vemos en la siguiente emisión de la entrevista. Ahí están las videocolumnas, nos pueden seguir en Pedro Fifi Castillo, en YouTube Pedro Castillo Valdés. Y como siempre les digo, despierta Colima. Nos vemos en la próxima. Gracias.